Bien, seguimos con la segunda de las mesas redondas previstas. Nos acompañan tres jóvenes empresarios. En tecnología todo es joven, ¿no? Todo. Todo tanto. Mira, WhatsApp hace una década no existía, el otro día se fue y parecía que se hundía la humanidad entera, ¿no? Bueno, tenemos aquí a mi izquierda a Jaime Solano, que es fundador y CEO de GEBAN. GEBAN es una empresa que se dedica a muchas cosas. Ha colaborado también con el Museo Nacional de Arte Romano en hacer guías digitales o audioguías. Y se dedica precisamente a eso, a la digitalización del patrimonio cultural y natural. En el medio está Rafael Campillo, que es director de marketing de Movil, una startup que se creó en el 2009, por tanto adolescente, y que se dedica al desarrollo y a proveer soluciones de verificación de identidad digital. Nosotros en el diario hoy hemos hecho algún reportaje sobre cómo se identifica a las personas, ¿no? por la mirada, que no se cuele nadie en los monumentos ni en ningún sitio. Y está Rafael Pintado, que es un veterano, yo creo que de las primeras personas que empecé a escucharle hablar de central de reservas en las casas rurales. O sea, que el señor o la señora que tenía una casita en un pueblo de Extremadura, de la provincia de Cáceres, podía abrir su casa y traer turistas de cualquier parte del mundo o de España. Ha desarrollado centrales de reserva también, no solo en Extremadura, en Castilla y León, en más sitios. Y lo último que se ha inventado fue el barco del Tajo en la zona de fronteriza de San Vicente de Alcántara y que está teniendo que es como combinar el turismo inteligente con el patrimonio natural y hacer empresa y crear empleo. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, con Solano. Explícanos un poco cuál es tu apuesta por este turismo inteligente de tu empresa. Vale, pues muchas gracias. Buenos días a todos, sobre todo a los realizadores, a Vocento y a Segitur y, por supuesto, al museo, ¿no? que es una casa que, como bien decía el presentador, conozco, ¿no? GEBAM es una empresa, una pyme española, súper especializada en lo que sería el desarrollo de tecnologías enfocadas a la experiencia del visitante en el destino. Esto que evidentemente antes también decía el presidente de Segitur, efectivamente es el lugar donde vamos, yo creo, a tener que jugar esta partida, es decir, en lo que es ese conjunto de lecciones que se realizan por parte de los visitantes en los destinos y la gestión de esos destinos hacia esa, vamos a decirlo así, valor económico, hacia ese factor de actividad que, en paralelo con lo que serían las actividades de reserva, de compra de billetes, etcétera, pues efectivamente componen todo lo que serían las acciones un poco turísticas, ¿no? Concretamente, en ese ámbito del destino, nosotros somos una empresa que nos especializamos también en algo que es la digitalización del patrimonio turístico, cultural, natural, etnográfico, etcétera. Y ahí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, aquí en Mérida, tenemos dos experiencias. Una que es el propio Museo de Arte Romano, donde las aplicaciones de visita están desarrolladas por nosotros. Y también la propia ciudad. La ciudad, como ciudad patrimonio de la humanidad, también cuenta con una aplicación desarrollada por nosotros que se hizo dentro de un convenio llamado Ábside, formado por el Ministerio de Cultura, el Grupo Ciudades Patrimonio, la Fundación Orange y nosotros, en lo que yo creo que ha sido una muy buena muestra de lo que es la colaboración público-privada a la hora de poner en valor el patrimonio como recurso turístico y también, lógicamente, de transformación, ¿no? Nosotros, bueno, efectivamente se hablaba antes y bueno, yo creo que es uno de los ejes de la jornada de las políticas para la recuperación y los fondos de recuperación y cómo esto tiene que actuar a la hora de transformar el modelo, sobre todo, ¿no? Yo creo que es no tanto el hecho de los fondos, si llega o no llega, si tecnología, etcétera, efectivamente, sino también un poco ese cambio de modelo que en el caso del patrimonio, que es lo que nosotros, vamos a decirlo así, conocemos, pues efectivamente
efectivamente también tiene su papel protagonista, ¿no? Es decir, el patrimonio que había estado tradicionalmente situado como un recurso pasivo, ¿no? Donde en un momento determinado, pues efectivamente el turismo de alguna forma creaba o generaba tráfico hacia el patrimonio y el patrimonio, pues bueno, lógicamente se beneficiaba de ello. Ahora, en este cambio de políticas, va a ser un elemento crucial en esta transformación y, sobre todo, yo creo que se produce el cambio de relación en términos de que el patrimonio se va a convertir en uno de los ejes tractores del turismo, ¿no? Creo que eso es una cosa que puede resultar como algo obvio, pero efectivamente no lo era hasta ahora, ¿no? En este sentido, el patrimonio, como si dijéramos un poco en sí mismo, ¿no? Es decir, la mera tenencia de patrimonio, ¿no? por un destino turístico no es suficiente como para generar negocio. También hay que decirlo así. Es decir, en esta transformación es necesario la aplicación de políticas, de gestión, de innovación que hagan que ese patrimonio cultural, natural, pase de ser un factor pasivo a ser un factor activo en esta ecuación, ¿no? Nosotros, como empresa, bueno, en esta, vamos a decirlo así, apoyo a esa, o cómo vemos esa transformación, bueno, hemos definido seis factores, seis ejes que bueno, pues serían, entre otros, por ejemplo, la digitalización de ese patrimonio, es decir, cómo hacer la digitalización del patrimonio, lo que serían también el conocimiento y las relaciones del turista con el patrimonio en ese reconocer y cómo eso también se debe tratar desde el punto de vista tecnológico. También, por supuesto, esa cohesión, esa unión, esa combinación entre patrimonio y visitante, cómo eso, a la hora de generar sistemas paquetizados o ofertas paquetizadas, debe realizarse para que efectivamente funcione. La obtención del dato de cómo se está, de alguna forma, bueno, produciendo esa relación y, sobre todo, también la capacidad de adaptación en términos dinámicos, en términos contextuales y en tiempo real a esa relación que es también en sí misma cambiante, ¿no? En ese sentido, tratando los datos como un factor también de actuación, no simplemente de contemplación. También el quinto elemento sería, lógicamente, un tema importantísimo que también se ha hablado aquí en la jornada, que es cómo todo eso tiene que estar integrado, cómo todos los sistemas se tienen que hablar, cómo todo esto se tiene que coordinar desde el punto de vista tecnológico, pues en lo que serían las redes, pero también las herramientas, las plataformas. Y por último, pues cómo esto, como un sexto elemento, cómo esto llega finalmente al visitante, en qué forma, ¿no? En donde efectivamente pues ahí intervenimos las empresas especialistas, ¿no? Los que realmente nos dedicamos a ciertos nichos en aportar ese tipo de soluciones de final, ¿no? Luego, que entiendo que sí habrá tiempo para comentarlo, pues efectivamente a lo mejor lo puedo desarrollar un poco más, pero bueno, realmente por ahí es donde va nuestra visión. Nosotros, por concretar, bueno, llevamos 10 años ya en esto. Es una experiencia que aunque pueda parecer corta, pues efectivamente ha sido muy intensa. Pertenecemos por ejemplo, dentro del grupo Vocento, a Turium, que es vamos a decir así, un club de excelencia turística pensado también para lo que sería aportar ideas y, sobre todo, un poco visiones desde los distintos sectores al turismo. Pertenecemos también a la red de TI, que es una red que también sabemos está formada por destinos y también por empresas que de alguna forma colaboran pues para intentar llegar a soluciones que aporten valor. También estamos en un grupo de trabajo dentro del comité del 178 que preside Enrique Martínez, que este grupo de trabajo está enfocado a lo que serían las aplicaciones móviles para destinos, es decir, cómo se deben crear desde el punto de vista de una norma UNE esas aplicaciones y bueno, ahí estamos de alguna forma también en la misma apuesta de aportar y transferir conocimiento. Muy bien. Bueno, le damos paso a Rafael Campillo de Movil. ¿Qué aporta lo de la identificación digital al mundo del turismo? ¿Cómo hacemos este encaje de estas tecnologías? ¿Para qué sirve? Bien, yo te cuento. Voy a contaros un poquito quiénes somos. Somos una empresa que se encuentra en Cáceres. Tenemos 12 años, se creó en el 2009, como bien has dicho, dices adolescente. Dentro del ecosistema de la startup, una empresa con 12 años ya no se la puede considerar una empresa adolescente. La verdad es que podemos decir con orgullo que fuimos pioneros a nivel mundial en el desarrollo de soluciones de reconocimiento biométrico en dispositivos móviles. O sea, estamos hablando de la prehistoria. En el 2009 nadie tenía un iPhone en el bolsillo, Android no existía
Y la empresa surgió por un proyecto de innovación. O sea, somos una empresa que desde sus inicios tiene la innovación como parte de su ADN, ¿no? Un proyecto en el que se presentó una solución que era capaz de hacer reconocimiento a través del iris a un concurso que lanzó Google a nivel mundial para que desarrolladores de todo el mundo hiciesen aplicaciones para lo que iba a ser su inminente sistema operativo Android. Todavía no lo habían lanzado al mercado. Y 5 amigos que trabajaban en IBM desarrollando software por aquel entonces hicieron la aplicación y ganaron el concurso. Tuvo mucha repercusión, hubo una demanda internacional de lo que acababan de hacer y decidieron montar la empresa. Estamos hablando del año 2009. Me preguntabas qué tiene que ver todo esto, ¿no? Un poco con este ecosistema del turismo inteligente. Bien, eso que ahora puede parecer un juego de niños y de hecho es lo único que ya no estamos desarrollando, que es el reconocimiento del iris, ha evolucionado. O sea, en 12 años hemos tenido tiempo de pasar de algo tan básico como reconocer a alguien con un móvil a proporcionar soluciones de identificación digital en entornos digitales. Entonces, ahora somos capaces de proporcionar tecnología que verifica a alguien en un proceso de registro y aquí sí tiene cabida el tema del turismo, tanto en movilidad, ya bien sean aerolíneas, trenes de alta velocidad o trenes normales o esos que no llegan aquí a Extremadura de cualquier tipo o en hostelería, hoteles y demás, se hace necesario, y esto se ha visto ahora mismo acuciado a raíz de la pandemia, ¿no? La necesidad de digitalizar ciertos procesos que antes se hacían de manera presencial, ahora se pueden hacer en remoto, y es una manera de facilitarle la vida a las personas y de mejorar la experiencia en destino, de mejorar esa experiencia de usuario. Yo, sin ir más lejos, este fin de semana he tenido que viajar a Granada para una boda de un amigo. Desde Cáceres a Granada son 5 horas de coche, llegué tarde, llegas al hotel y te encuentras una cola, pues estábamos allí todos los de la boda, habría como 2 bodas, o sea, eso fue una locura. 20 minutos esperando allí, más otros 10 minutos haciendo el check-in para llegar a mi habitación. Imaginaos la experiencia tan horrible que es después de un viaje tan largo. Ya no quiero poner el ejemplo de alguien que tenga que viajar a Cáceres sin un vuelo internacional, llega a Madrid, luego tenga que coger un autobús para venirse de Madrid a Cáceres o venga en coche y le pase lo mismo, ¿no? Eso se puede evitar si tú permites o facilitas el que se haga un check-in online, ¿vale? Check-in online, que parece algo muy simple, pero hay mucha tecnología detrás. Nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de que cuando tú te cheques, presentes tu documento de identidad a la cámara. Si estás en movilidad, pues con tu dispositivo móvil, automáticamente escaneamos ese documento de identidad, extraemos toda la información de ese documento de identidad por OCR, si tienes NFC incluso se puede hacer por contacto, validamos que ese es un documento real, ahí hay mucha inteligencia artificial por detrás, mucho deep learning, análisis de imágenes, y luego vamos a validar que la persona que tiene ese documento de identidad y está intentando hacer ese check-in online es realmente quien dice ser, y es el legítimo dueño y poseedor de ese DNI, y no es alguien que esté intentando suplantar la identidad de otra persona. Eso lo hacemos con biometría facial. Ahí es donde entra nuestro core, nuestros orígenes, ¿no? El reconocimiento facial. Vale, pues ahora sí le pido un selfie al usuario. Además de comparar la foto del DNI con la del selfie, también hay otras validaciones. Valido que hay una persona real. Es decir, parece una trivialidad, pero es que puedo estar presentando una foto delante de la cámara del dispositivo móvil o puedo tener una tableta con la cara de otra persona y con un DNI que he robado. O sea, todo ese proceso se puede hacer de manera digital y luego puedo firmar el parte del viajero en la misma aplicación con firma biométrica. Y cuando hablo de firma biométrica no hablo del garabatito que te trae el de Amazon, que te ha traído un paquete y dice firma aquí, y haces así una X con el dedo y ya has firmado. No. O sea, la firma biométrica capta tu forma de firmar, la presión que ejerce sobre la pantalla del dispositivo móvil, la aceleración, el número de trazos, por dónde empiezas, por dónde terminas, toda esa información que a ti te identifica a la hora de firmar queda registrada e encriptada en el documento que acabas de firmar. Bueno, pues ese proceso, que puede durar segundos, le puede facilitar mucho el acceso a un hotel, por ejemplo, a una persona y mejora su experiencia de usuario. Pero es que esto puede ir más allá. Yo puedo llegar a mi destino y acceder directamente a mi habitación por la cara, o dicho de otra manera, con mi cara. Ya he hecho ese enrolamiento previo cuando he hecho el check-in online y una aplicación me ha pedido una foto para verificar que yo soy el dueño de ese DNI. Bueno, pues
a través de mi propio dispositivo móvil, con geolocalización indoor, con un kiosco que esté a la entrada del hotel donde yo pueda verificar mi identidad con reconocimiento facial y coger la llave, con cerraduras inteligentes en las propias habitaciones del hotel, donde ni siquiera sea necesario pasar por recepción, salvo que me lo imponga la normativa, que también hay normativas por detrás, para acceder a mi habitación. O sea, imaginaos el cambio en la experiencia de usuario de lo que yo he vivido este fin de semana pasado en Granada a lo que puede suponer utilizando este tipo de tecnologías que están para facilitar la vida a las personas. Hay quien cree que esto puede destruir empleos. La realidad está demostrando que no está ocurriendo en aquellos hoteles en los que se están implantando este tipo de automatizaciones. ¿Por qué? Porque yo mientras estaba esperando en esa cola 15 minutos, aparte de tener que sufrirlo como todos los que estábamos allí, también estaba viendo la cara de las dos recepcionistas que estaban allí, que no daban abasto para hacer un proceso automático en el que a todas las personas le tenían que pedir su DNI, le tenían que fotocopiar, les tenían que introducir a mano, de forma manual, los datos en un PMS del hotel y tenían que hacer una serie de tareas repetitivas que no permitían que esa persona que acababa de bajar la habitación, que lo que quería era pedir asesoramiento y decirle, oye, acabo de llegar, ¿qué me recomendáis? ¿Qué puedo visitar en Mérida? ¿Dónde puedo comer? No podían atender a esas personas porque tenían una cola de gente que tenía que hacer el check-in, ¿no? Entonces, ahí hay una doble vertiente. Mejora la calidad de los trabajadores que pueden ofrecer un mejor servicio a los turistas y realmente les pueden aportar valor, les pueden asesorar y, por otro lado, mejorar la calidad del turista, que lo que quiere es evitar esas colas. Y con esto respondo a una cosa que decía el alcalde de Mérida en su intervención y decía, a donde no hemos llegado es a encontrar tecnología que evite las colas de 300 personas que tenemos para acceder aquí. No es cierto. Sí hay tecnología que pueda ayudar a evitar esas colas y lo estamos viendo. Renfe va a implantar un sistema de fast checking que va a evitar esas colas para poder coger el AVE y lo va a hacer con biometría facial. Obviamente, tienes que verificar fehacientemente la identidad de esa persona cuando se enrola en el sistema, pero luego puede acceder de manera rápida evitando las colas. Las aerolíneas lo están implantando, ahora mismo se está probando un piloto en Barcelona en el que se permite un flujo completo desde que una persona llega al aeropuerto hasta que se sienta en el avión sin necesidad de presentar un solo documento, porque previamente ha utilizado esta tecnología para hacer un check-in online, para poder asociar su tarjeta de embarque a su DNI y a su identidad, y desde que deja en una máquina self-drop su equipaje hasta que pasa por los controles de seguridad y también pasa por la puerta de embarque con su reconocimiento facial, no tiene necesidad de presentar un documento. Legalmente lo tiene que llevar y se lo pueden solicitar, pero en principio eso agiliza mucho el proceso. Y os estoy poniendo ejemplos que atacan directamente a toda la cadena de valor, desde que tú te sientas en un avión para dirigirte a tu destino hasta que sueltan las maletas dentro de la habitación de un hotel, ¿no? Entonces, un poco lo que aportamos, dentro de que nuestra tecnología es transversal a muchísimos sectores, de manera específica a la industria del turismo. Sí, precisamente estaba pensando en el tema de los vuelos y de que es turismo, no enfocado al alojamiento, sino a la movilidad. Seguiremos luego, vamos a dar la palabra a Rafael Pintado, que él ha tenido que llevar la tecnología a sitios muy pequeños, ¿no? Y la ha hecho como enamorado de las tecnologías y de lo rural también. Sí, yo como tecnólogo me enamoré del turismo. Yo siempre pongo el ejemplo que acostumbrado a las ferias tecnológicas que había antiguamente, el SIMO en Madrid y demás, pues cuando llegué a Fitur me enamoré del sector y lo que vi es que era una herramienta que permitía democratizar la comercialización, o sea, permitía que el turismo rural, de hecho, cuando la primera central que la pusimos en el 2000 surgió muy cerquita de aquí, para una asociación de turismo, la de La Terrona, la de Montanche, que estaba en el Triángulo de Oro, estaba entre Cáceres, Trujillo y Mérida, y se comían los mocos. Evidentemente tenían tres tractores que absorbían muchas veces la demanda, y entonces, mientras que la ocupación en aquella época rondaba el 30%, el 35%, básicamente sin hacer nada. Ten en cuenta que habíamos pasado de las guías en papel a todo rural, con nuestro conocido François, ¿no? que tenía, convirtió aquel portal en un referente, ¿no? Ahora está escapada un poco y algunos más siguiendo el paso. Y lo que vimos es que no eran capaces de dirigir
los excedentes que había, por ejemplo, en el caso del Valle del Jerte, ¿no?, que se comercializaba bastante bien, pues la gente llegaba, como se vendía por teléfono, pues al final, cuando tú ya hacías la 15ª llamada a un alojamiento en Extremadura y veías que estaban todos completos, pues ya dejabas de llamar. Y creamos un sistema de reserva, pero además lo veníamos hablando, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del tema inteligente, porque damos por hecho que el usuario es inteligente, el turista es inteligente, el empresario es inteligente y que la administración es inteligente. Y yo la verdad es que si algo he hecho en falta es la inteligencia en cualquiera de los elementos. De hecho, antes lo estábamos comentando nosotros, para que el sistema tuviera validez había que mantenerlo actualizado. Y al final lo mantenías actualizado dándole otras herramientas que eran lo que al final conseguíamos el fin. ¿Por qué? Pues por lo mismo que la gente, en mi caso, no suele ir a hacer, va al gimnasio, no sabe que el deporte es salud, pero bueno, de ahí hasta que lo empieces a aplicar, pues tardas un poco. Pues lo mismo pasa con la tecnología. Sabemos que aplicándola nos va a permitir mejorar, pero muchas veces es muy complicado a la hora, porque no tenemos la paciencia, no tenemos la zona de confort. Los empresarios, hay que decirlo también, ¿no? Yo me pongo ahora el gorro como miembro del clúster del turismo, pues muchas veces estamos hartos. Centrales de reserva, estamos hablando, la primera que puse en el 2020, o sea, Tour Galicia, Castilla y León. Castilla y León la he montado 2 veces. Estaciones náuticas, asociaciones de turismo por todos lados, o sea, que cada vez que te hablan, y al final el funcionamiento es como el perro de Pavlov, ¿no? El empresario hace el esfuerzo, configura, se arriesga, pone en marcha, si no le ve resultado, y además un resultado más o menos inmediato porque necesita un retorno pronto a su esfuerzo, pues al final se desentiende. Y muchas veces se cometen los errores porque los proyectos no se afrontan de una manera integral. O sea, tú le puedes dar una herramienta, pero luego tienes que favorecer la promoción o tienes que favorecer la comercialización. Y esos aspectos muchas veces no se tocan, porque solemos tocar tangencialmente cada uno Estaba escuchando tecnología y estaba pensando en un Optitur que permite el que te cree experiencias acorde a tu esto. Digo, fíjate lo guay que sería que el sistema de check-in te seleccionara con alguien compatible, ¿no? Para que encima tuvieras un buen viaje, ¿no? Que no te fueran dando el coñazo de aquí a Nueva York a alguien que fuera un tostón. O sea, que realmente hay muchas cosas que se puede aplicar, pero como decimos, son herramientas y es complicado luego el uso. Y por donde menos te lo esperas, consigues al final el éxito. Bien. Estaba pensando, Jaime, que el patrimonio, vosotros apostasteis por el patrimonio, ¿no? Había apostado. En el turismo hay muchos componentes. Ahora, por ejemplo, el turismo gastronómico, ¿no? La gastronomía mueve muchísimo, es lo que motiva al ciudadano a moverse y tal. Vosotros, el patrimonio es un poco más clásico y es más inmóvil. Las tecnologías ayudan a hacer más dinámico, a entrar por los ojos, valga la expresión, todo este patrimonio que bueno, aquí en Mérida hay muchísimo, en Extremadura en general. Sí, vamos a ver, efectivamente nosotros nos encontramos el patrimonio, o sea, el patrimonio estaba ahí y bueno, pues efectivamente, había, vamos a decir así, una oportunidad en lo que sería, aprovechando las tecnologías, en crear esas representaciones digitales del patrimonio, ¿no? Es decir, al margen de otras fórmulas en las que la tecnología se constituye, pues, por ejemplo, en un elemento de conservación o en un elemento que facilita, en algunos casos, pues, la gestión de los accesos, etcétera, que sería o el control de los flujos. Efectivamente, nosotros entramos más en lo que sería la digitalización, la generación de copias digitales, vamos a decirlo así, pero no simplemente como una copia que se queda ahí y se pone al lado, y en algunos casos sí sirve incluso para preservar el patrimonio, porque al final, evidentemente, también son elementos de consumo dentro de lo que sería el turismo. Pero nosotros un poco lo que, de alguna forma, sí desde el principio también vimos, gracias un poco a que las tecnologías móviles, sobre todo, ya empezaban a constituirse como un elemento transformador, era ese factor también de conversación y de que el patrimonio realmente podía pasar a la acción, ¿vale? Y en este pasar a la acción es un poco darse cuenta que muchas veces, pues por ejemplo, uno viene a Mérida a visitar elementos patrimoniales. Y entonces ahí parte, en muchos casos, para muchos turistas, la decisión de por qué y cuándo y para qué voy a ver, y a partir de ahí se construye el resto del viaje, ¿no? Dónde voy a dormir, dónde voy a comer, cuántos días voy a estar, si luego me voy a ir a ver otra cosa cerca, si puedo hacer que el viaje, todo esto, en muchos casos está, vamos a decirlo así, marcado por hitos de visita de bienes
culturales, pero también, por supuesto, naturales o, como decías tú, pues el patrimonio gastronómico, por supuesto, también es otro factor, ¿no? Nosotros, como decía antes, esa es un poco la primera, vamos a hacerlo así, parte o la primera hito en el camino en lo que sería convertir ese patrimonio en algo que sea activo, ¿no? Es decir, la digitalización en sí, ¿no? Convertir o sea, crear copias digitales que no solamente puedan ser, pues, evidentemente, utilizando las tecnologías novedosas como pueden ser la realidad aumentada, la realidad virtual, los sistemas de gamificación. Por supuesto, siguen siendo necesarios y muy necesarios todo lo que serían las representaciones clásicas de textos, fotos, vídeos, etcétera, porque luego estos elementos son primordialmente los que van a ser utilizados por las redes, ¿no? Es decir, las redes y las grandes plataformas utilizan estos activos digitales para efectivamente establecer un poco la conversación, ¿no? Aquí es muy importante en esta digitalización también entender otra cosa, que es la adaptación, ¿no? En esto estamos trabajando desde GBAM en lo que sería generación de, vamos a decirlo así, adaptaciones automatizadas de ese patrimonio al turista, ¿no? A la necesidad, a la audiencia, al momento e incluso a la plataforma, porque no es lo mismo tener por ejemplo, nosotros aquí en el Museo de Arte Romano hicimos un montón de fotografías, reproducciones de los mosaicos, de algunas piezas, pero claro, eso no se le puede servir de la misma forma a un grupo escolar que a una familia o a un extranjero o a alguien que básicamente viene buscando un enfoque distinto, ¿no? Entonces, esa adaptación automatizada es algo en lo que es muy complejo, es muy costoso, en lo que la tecnología, la inteligencia artificial puede intervenir, ¿no? Para hacer copias o adaptaciones en tiempo real, ¿no? Decía antes que otro elemento que también de alguna forma en esa relación tiene que estar digitalizado es el propio visitante, es decir, tenemos que conocer y reconocer al visitante. Esto significa que, por supuesto, hay que tener claro cuáles son sus intereses, su patrón, vamos a decirlo así, o sus expectativas de visita, si viene acompañado, si no, si va a estar 3 días, si viene 2, todo eso es importante, pero también es importante que el hecho, es decir, el turista como hecho, sea reconocido por las máquinas y en este sentido es importante que se convierta en un hecho semántico, ¿no? La experiencia, ¿vale? Es decir, qué es lo que el turista está haciendo o quiere hacer y que todo eso, lógicamente, las máquinas sean capaces de entenderlo y efectivamente reconocerlo, ¿no? Y es ahí donde se pueden, de alguna forma, establecer ya relaciones, ¿no? ¿Cómo son estas relaciones? Antes decía un poco en esta lista que enumeré al principio. Pues estas relaciones al final se crean paquetes, se crean combinaciones donde efectivamente tenemos patrimonio y tenemos el visitante, ¿no? Y entonces intentamos hacer propuestas, ofertas desde los destinos, desde los agentes privados que también gestionan, cómo van a ser esas relaciones, cómo se van a combinar. Aquí, otra cosa muy importante de nuevo, y en el mundo de la tecnología actual es importantísimo, es entender el factor tiempo. Todo esto sigue siendo cambiante y el turista y probablemente la copia digital de ese bien patrimonial tienen que de alguna forma también ser móviles, tienen que ser elementos que si en un momento determinado contextualmente pues la oferta, por así decirlo, tiene un elemento nuevo, tiene que también salir en ese paquete. O sea, el paquete, la oferta turística no puede ser estática, tiene que también entender esta movilidad, ¿no? Esta transformación, esta variabilidad, si vale la palabra, para efectivamente pues poder aplicar de nuevo tecnología que sea capaz de en tiempo real actuar sobre esos cambios. Otro elemento que decía, todo esto, por supuesto, hay que medirlo, ¿vale? Es decir, tenemos estos elementos, pero hay que, lógicamente, de todas estas relaciones, de todos estos elementos digitales, etcétera, hay que extraer datos y, sobre todo, cuando se están utilizando, ¿no? Eso genera un montón de datos, hay que, por supuesto, acumularlos, pero aquí también dos términos importantes o dos conceptos importantes son, por un lado, el concepto de orientación y, por otro lado, el concepto de automatización. ¿En qué sentido? Pues evidentemente, también se decía antes, no es simplemente recoger los datos, hay que saber para qué se están recogiendo esos datos, hay que tener un enfoque desde el principio que marque cuál es la utilidad que le vamos a dar a ese dato. Y en esa utilidad interviene el segundo factor, que es la automatización. Estas situaciones son muy rápidas, son elementos que tienen que ser prácticamente inmediatos, ¿no? Hay que adaptarse a lo que es la necesidad, prácticamente incluso anticiparse. Entonces ahí, de nuevo, intervienen las máquinas, interviene la tecnología, ¿no? Si somos capaces de
actuar sobre esos datos de manera automatizada, es decir, somos capaces de entenderlos y explotarlos en tiempo real, pues vamos a ser capaces precisamente de que vamos a decirlo así, esas relaciones fluyan prácticamente de manera natural. Todo eso, de nuevo, tiene que estar integrado, ¿no? Hablaba antes como quinto elemento en esta, vamos a decirlo así, cómo el patrimonio puede ser un factor de transformación en el turismo. Efectivamente, es el hecho de que la integración, esos datos, esas herramientas, estas copias digitales, todo eso tiene que estar, de alguna manera, normalizado. Se hablaba antes de normalización, de normas UNE, para que no sean entes aislados o entes, por así decirlo, no aprovechables y que se queden, de alguna forma, pues en un cajón. Eso tiene que estar integrado a nivel de contenidos, de datos, también a nivel de herramientas. Todas esas herramientas tienen que poder hablarse entre sí, el famoso concepto de la interoperabilidad, y que al final, pues efectivamente, todo eso también tenga una cierta normalización, de forma que tanto los gestores de los destinos como las propias empresas o los desarrolladores sepamos un poco que haciendo las cosas de una manera determinada vamos a poder asegurar esa integración, ¿vale? Y eso sería ya, de alguna forma, tener el conjunto y lo que nosotros entendemos, como me preguntabas antes, un poco que hay que, de alguna forma, asentar las bases para que luego, efectivamente, la última parte, ¿no? Ese último tramo, la última milla, que es como todo eso, datos, perfiles, vamos a decirlo así, herramientas, etcétera, llegan al visitante, ¿no? Es decir, esa última parte que bueno, pues hay que crear en forma de sistemas para reconocimiento, sistemas de reserva, sistemas que en un momento determinado ayuden al visitante a que si sale del hotel sepa qué tiene que hacer en la ciudad o pueda aprovechar el máximo y sobre todo se le sugiera qué otras cosas a lo mejor puede hacer y de esa manera consigamos que el turista se sienta satisfecho e incremente el nivel de gasto. Todo ese tipo de cosas se hacen ya teniendo todas estas mimbres de alguna forma creadas, ¿no? Muy bien. Luego abundaremos, se me están ocurriendo otras preguntas de todos lados. Campillo, dos cuestiones. Hablabas antes de normativa, que existe una normativa detrás. Igual que se desarrollan mucho las tecnologías, también está el fenómeno, la tendencia de protección de datos, ¿no? Todo el tema de protección de datos que cada vez está mayor en auge de la intimidad. Esa sería una cuestión, o sea, si a vosotros os produce un choque, un problema o simplemente lo tenéis en cuenta como un factor más, os pone. Y luego la segunda cuestión sería, ¿cuáles son vuestros competidores a nivel internacional? O sea, ¿son pequeñas startups? ¿Son grandes multinacionales? O sea, vosotros cuando intentáis quedaros con un servicio y tal, ¿cuáles son vuestros competidores? Vale, bueno, voy a intentar responderte a las dos. El primero, el de la GDPR, ¿no? El de la protección de datos. Es un tema candente. En nuestra industria y en el sector tecnológico en general, la tecnología va muy, muy por delante de la normativa. Y es lógico. Vemos un tiempo muy cambiante. Los avances son asombrosos día a día. Nosotros tenemos un departamento de I+D que, a pesar de ser una empresa de 25 personas, pues hay 4 o 5 personas que se dedican única y exclusivamente a innovar, no a trabajar en producto, sino a sacar nuevas tecnologías. Y ese es nuestro core, como decía antes, entonces es normal que vaya muy por delante de la normativa. Es cierto que hay una sensibilidad especial en cuanto a la protección de datos. Y nosotros que trabajamos con datos biométricos, pues nos toca de lleno. Pero no nos queda otra que cumplir la normativa. Es decir, nosotros, al final, utilizamos patrones biométricos seguros, patrones biométricos que no son reversibles en caso de una fuga, en caso de que alguien pueda robarlos. Esa es una preocupación que hay latente. Somos meros encargados del tratamiento de esos datos sensibles, no somos los encargados de su custodia. O sea, al final el encargado de la custodia y del almacenamiento de la información de un documento de identidad o de una biometría es el cliente final, ¿vale? O sea, no, es que cuando estás hablando en cloud y hay un proveedor, un tercero, es que ese tiene los datos. No, o sea, nosotros utilizamos esa información, la tecnología para tratar esa información, pero luego se autodestruye, digamos, ¿no? Eso ya es un acuerdo que tú tienes firmado con el cliente final. O sea que, en definitiva, hay seguridad. La gran mayoría de las empresas de nuestra industria tienen que tener distintas certificaciones y cumplir con determinados estándares de seguridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ISO 27001 que nos
certifica nuestros procesos internos también para que evitemos ese tipo de fugas y esos problemas de seguridad, ¿no? Entonces, al final, estamos en un entorno muy competitivo, tenemos la normativa más estricta a nivel mundial, que es la GDPR a nivel europeo, y eso también nos habilita ser competitivos cuando salimos fuera. Pues somos capaces de cumplir con las normas que nos exige aquí la Unión Europea en cuanto a privacidad. Es muy probable que cuando salgamos fuera podamos cumplir las normas de privacidad que hay en el país de destino, ¿vale? Y en cuanto a la competencia, qué gran pregunta. Nosotros somos una empresa que ha crecido de manera totalmente orgánica. Crecimos en el año 2009, la empresa fue creada por 5 amigos y siguen siendo los dueños de la empresa, 5 ingenieros, por eso hacemos tecnología. Empresas similares a la nuestra dentro de nuestro sector han apostado la gran mayoría por otra vía, que es la vía de la financiación externa, sobre todo en el mundo de las startups se lleva mucho, ¿no? El buscar rondas de inversión, el crecer, y eso les permite crecer muy rápido, muchas de ellas a lo mejor con el foco puesto en una posterior venta. Vamos a engordar un poquito la empresa, le ponemos un lacito bonito y la vendemos, ¿no? No ha sido nuestro caso. Somos los que creamos nuestra propia tecnología. Tenemos un montón de competidores que integran tecnología de terceros, pero sí que es verdad que competimos con empresas que tienen un músculo financiero muy grande. Yo te puedo decir que competimos con empresas que son ahora mismo multinacionales. También hay empresas de un tamaño similar al nuestro y esto nos está obligando también a buscar otras estrategias para seguir manteniendo el ritmo, porque desde Cáceres, con el ecosistema que tenemos y con el lastre que tenemos para captar talento, que ahora con el teletrabajo parece que se ha flexibilizado esto y puedes captar talento desde cualquier parte del mundo, pero también pueden captar el talento que tenemos nosotros, porque eso ya es otra problemática que se nos abre. El captar talento y el ser competitivos con empresas de fuera que a lo mejor pueden pagar sueldos más competitivos de los que podemos pagar nosotros, que ya está, que es lo que es, la competencia que hay a nivel global, pero ya retener el talento. Ahora mismo alguien que quería trabajar en Cáceres en una empresa de base tecnológica no tenía tantas opciones, ahora mismo si quiere puede trabajar para cualquier empresa del planeta, ¿no? Y eso nos está presentando numerosos retos, numerosos desafíos. Y ahí estamos. O sea, que te diría que competimos en proyectos, con empresas públicas, obviamente por temas de licitaciones, solvencia técnica, solvencia económica, muchas veces hay que ir de la mano de una empresa muy grande para poder optar, aunque tú seas el proveedor tecnológico, pero competimos con empresas muy grandes y con empresas también más pequeñitas, pero que probablemente estén buscando otra forma de financiarse a través de rondas de inversión. Muy bien. Pintado, dos cuestiones. Antes lo ha comentado también Solano, la paquetización, que son estos términos raros pero ya se ha dicho hoy varias veces, ¿no? El hacer paquetes. ¿Se hacen paquetes? ¿Funciona el ofrecer al turista una experiencia completa? Y otra segunda cuestión, al hilo de lo que está hablando Campillo también, nos ha costado mucho a los ciudadanos, con esto de las centrales de reserva, poner nuestras cuentas corrientes, ¿no? O sea, nuestras reservas un hotel, lo que sea, y no, o te haces una tarjeta monedero para por si hay lo que sea. Entonces, parece que hay muchos ciberataques, pero bueno, parece que seguro había enfrentado mucho reticencia en ese sentido. Voy a empezar por la segunda. Mira, cuando empezamos con el tema habitualmente, con el tema no más que los ciberataques, los ataques, sobre todo el tema de las estafas en Internet y demás, se suele producir al contrario. O sea, yo lo que solía tener eran propietarios, que era el típico que le habían hecho la reserva, que le habían pagado con una tarjeta falsa o robada, luego la habían anulado, le habían pedido la devolución por otro medio y se había comido al final 3, 4, 5.000 euros de pérdida, porque al final el banco, cuando había llegado ese cargo, donde fuese, la había devuelto. O sea, casi siempre de hecho los medios de pago habitualmente se suelen poner de parte del usuario y al que dejan con el culo al aire suele ser a las empresas, ¿vale? En cuanto al tema de la paquetización es necesaria. O sea, nosotros ahora mismo la experiencia la tienes que dar completa. O sea, de hecho yo tengo el mayorista de Factor Ocio, que es de turismo rural y de naturaleza, surge precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, y más en un destino como puede ser Extremadura, que no es un destino maduro, por mucho que queramos. O sea, nosotros, no, ya. Yo cuando habléis de masificación me toca reír. Ya quisiera yo masificación. Yo esperaba el 2020 en las 3 embarcaciones 60.000 turistas, cuando habitualmente el año anterior que teníamos puesta
2 embarcaciones ya hemos llegado a los 40, ¿no? Entonces, y no es el tope máximo. O sea, realmente, ¿qué densidad de población tenemos? Yo siempre cuando salgo, yo siempre lo digo, soy una invasión zombie. Hombre, el COVID nos ha pillado, pero yo estoy seguro que si son zombies aquí no nos pillan, si no hay... Estamos escasamente 2-3 personas por kilómetro cuadrado, o sea, que en cuanto salgas un poco y te alejes, es imposible. Eso ocurre que como no somos un destino maduro, es muy difícil el que tú tengas una experiencia grata en el destino. ¿Por qué? Porque aquí te llega un urbanita, a mí me pasa mucho cuando estoy con los compañeros del call center y escucho las llamadas y te llaman típico, ¿no? En Semana Santa el urbanita, no, yo reservo el barco, y dice, ¿pero cuántos son? No, vamos en familia. ¿Pero van a reservar la comida? No, nos buscamos por nuestra cuenta. Y se te ponen los ojos así, como platos. ¿Y van a hacer alguna actividad? No, la reservamos por nuestra cuenta. Ya se te ponen los ojos en blanco, ya estás escuchando y le dices, oye, pero dile que es que no va a encontrar nada. Es que va a pasar hambre, o sea, va a pasar hambre. Va a venir de vacaciones y va a pasar hambre. Porque no va a encontrar un sitio donde comer, porque va a estar todo lleno, porque no va a encontrar... En esa fase, en esos periodos sí hay una... Claro, hay una masificación. No es que haya una masificación, que estamos abastados, tenemos el volumen que tenemos, por desgracia. Nosotros con el primer proyecto que hicimos precisamente con el clúster y con la EOI, me costó mucho cambiar que los empresarios turísticos de Cáceres, que fueron 100 empresas que se beneficiaron, empezaran a apostar, sobre todo las del casco, multitiendas y demás, empezaran a apostar por el sector turístico y empezaran a volcarse en ello, porque ellos tenían otra mentalidad puesta. Ya, gracias a Dios, ya hay competencia. Aquí estoy hablándote del año 2011, había una asociación, no había la competencia que había ahora de los free tour, había una asociación de guías y básicamente llegabas a la hora que estaba el guía allí, que era a las 11 de la mañana, o nadie te enseñaba guiado el tema. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la tecnología, de hecho nosotros estamos trabajando desde el clúster con la universidad y con el observatorio y con la tecnología nuestra, para que podamos tener información en tiempo real que te permita ofrecer o abastarte al servicio. Es decir, yo ahora mismo si tengo programado una salida de un barco turístico, pero resulta que estoy viendo que la carga de los alojamientos están casi al 100% y ya me están diciendo además que vienen, pues me pueda coger y pueda ver en ese control de mandos integral, oye, que es que se espera en el destino que haya una sobrecarga, a lo mejor vas a tener que programar 2-3 salidas, a lo mejor vas a tener que hacer un refuerzo de personal para poderle dar servicio. Porque el problema que tenemos es que el urbanista viene al medio rural pensando que está en la ciudad y no está en la ciudad. Entonces aquí, en cuanto salga de aquí, los medios son los que hay. Y a todos nos habrá pasado, que me ha pasado, me llevas al Valle del Jerte, te dan un catálogo de actividades inmenso y te voy a montar a caballo. Y dices, no, me tenías que haber avisado 3 días antes, voy a hacer piragua, no, me tenías que haber avisado y al final, como mucho, te suben a la garganta de los infiernos. Entonces, el problema es que confundimos muchas veces, o el urbanita viene con una visión de un destino maduro y nosotros, por desgracia, no lo somos. Ya quisiéramos tener esa... O sea, que esta paquetización, estos paquetes, es un win-win, como se dice ahora, sale ganando el turista porque lo va a tener y también el que lo ofrece, ¿no? La empresa que lo puede ofrecer y puede organizarse mejor, ¿no? Tú lo que buscas, lo que pasa es que aquí luego chocamos con la legislación. Yo, por ejemplo, tengo el mayorista creado, claro que implica un mayorista, pues te implica un aval de 180.000 euros. O sea, entonces, claro, luego tenemos 17 legislaciones, vivimos en un país de cachondeo, valga la redundancia, y me gustaría Europa con una única legislación y que permitiera que tú te abastas a ellas y tiras. No que tú tienes aquí ahora mismo, pues lo que te comento, 17 legislaciones, tú estás en Baleares, por ejemplo, y tú puedes coger siendo hotel, puedes hacer paquetes con actividades siempre que el volumen de la facturación más importante sea la tuya. Cataluña ha aplicado lo mismo en el cambio de ley, nosotros ahora mismo no, entonces implica el tema. Pero luego te voy más allá, en turismo rural, por ejemplo, si te vas a Castilla-León, tú puedes estar en el paro o no tener ninguna actividad económica y tener un alojamiento de turismo rural. Claro, ¿eso qué implica? Eso implica que un alojamiento del resto de España, el propietario tiene que pagarse un autónomo, tiene que pagarse una gestoría, tiene que pagarse, ya está empezando pues en menos 600, menos 700 euros. Y cambia el mercado de claro, precio y tal. Es imposible, ¿no? Y luego, como decía el presidente de la Asociación del Desarrollo del Valle del Jerte, dice que la cereza lo consume todo. Hombre, es que nosotros el turismo, sobre todo el rural, es una actividad complementaria. Entonces es muy difícil que la gente viva 100%. Todo lo que suelen hacer es compaginar. Que de hecho,
es lo que nos ha hecho sostenible. ¿Cuándo ha dejado de ser el Valle del Jerte muchas veces sostenible? Cuando se ha ido al monocultivo. Pero tú si hablas antes, tenían cereza, tenían castaños, tenían... O sea, tú realmente trabajabas todo el año, no focalizabas tu producción en 4 o 5 meses, que era donde te lo arriesgabas todo. Bueno, ya hemos repasado la hora de término, voy a terminar. Solo que una cosa que tengo en la cabeza, ¿se puede hacer una aplicación, una app tan chula, tan buena, que me quite las ganas de venir a Mérida? O sea, digo, yo para que veáis a Venecia si tengo aquí una experiencia digital, ¿esto se nos vuelve en contra? Que va. O al museo, al Louvre, para que veáis al Louvre si tengo aquí un... Hombre, Barcelona lo está consiguiendo. Yo creo que a la gente se le está quitando Que se quiten las ganas. Barcelona tiene a los cruceros, que es lo que le ha matado de éxito, ¿no? Los cruceros Bueno, yo no sé, si me preguntas a mí, efectivamente te diría que no. Yo creo que eso, y si lo están haciendo, está mal hecho, porque ahí efectivamente la orientación no es... Yo creo, sobre todo si esa aplicación hace del destino, efectivamente, el enfoque. No, antes decía también, yo creo que la tecnología funciona como una especie de potenciador del sabor, ¿no? Es decir, esto es como tiene que plantearse. Es decir, es un elemento... La buena tecnología, también solemos decir los que nos dedicamos allá, es la que no se ve, es decir, precisamente, es la tecnología que no estorba, que no sustituye, que en este caso, por ejemplo, pues si estamos haciendo una aplicación para este museo, para la propia ciudad, que como decía antes, pues bueno, se hicieron en su día, tienen que ser aplicaciones que funcionen como elementos complementarios y que lo que hagan es potenciar lo real, ¿vale? Y por tanto, pues evidentemente, y todo lo que es los elementos tecnológicos de sistemas de navegación, realidades aumentadas y tal, sean prácticamente, vamos a decirlo así, como elementos que el turista o el usuario en este caso se espera. Es decir, se espera que no le suponen una sorpresa y por tanto le facilitan lo que sería el disfrute, ¿no? del bien, ¿no? O sea, en ningún caso puede ser un sustitutivo, no debe ser un sustitutivo, debe ser transparente. Y también hay que tener en cuenta, eso sí, eso no quita que tengamos en cuenta que la tecnología no es neutral. La tecnología es una palanca, ¿vale? Es decir, no es algo que también pensemos que está ahí, no hace nada. Sí que hace cosas, pero efectivamente una palanca, como todos sabemos, es algo para mover barreras, para mover objetos, para que efectivamente pues todo aquello que nos complica la experiencia, el acceso, nos dificulta que al final, pues oye, si como decíamos antes, pues tengo un paquete o tengo un plan de viaje que son 3 días, un fin de semana y quiero aprovecharlos al máximo, pues que la tecnología me sirva pues para movilizar colas, pues para en un momento determinado pues movilizar un tema de que si las reservas no estaban hechas, pues oye, en algún momento determinado me lo han sugerido y por tanto, oye, he planificado bien. Es decir, para eso sí, pero evidentemente no para sustituir. O sea, eso... Y además, al contrario, o sea, está demostrado que no ocurre. Nosotros nos llevamos dedicando a esto mucho tiempo. Hemos tenido que responder a esa pregunta muchas veces cuando los gestores nos decían, oye, a ver si es que no van a venir visitantes con la aplicación móvil. Digo, no, tranquilo, que al revés. Y está demostrado en las cifras. Es decir, que al final... Tendrán más ganas de visitar. Exactamente. Es decir, porque... Tiene que ser una tecnología también activa en esa dirección, ¿no? Es decir, el hecho de que tiene que ser capaz de sugerir, como haría una persona que te presenta la ciudad, ¿no? Es decir, oye, si realmente te quiere enseñar la ciudad, se va a emplear a fondo, se va a desvivir por mostrarte todo lo que la ciudad tiene, ¿no? Es decir, yo lo haría, supongo que todos ustedes lo harían, es decir, viene alguien y te intentas convertir en el perfecto anfitrión, ¿no? Es decir, no sabes la de cosas que te estás perdiendo, ¿no? Te queda poco tiempo, o sea, tienes poco tiempo para verlo todo, ¿no? Esa frase que nos dicen siempre cuando vamos a visitar una ciudad con algún amigo, ¿no? Pues esa es la misma fórmula, ¿no? Vale. Bueno, pues ponemos aquí punto y final porque podríamos seguir hablando mucho más de turismo inteligente. Gracias a Jaime Solano, Rafael Campillo, Rafael Pintado, Gevam, Movil, Hostitur o otras empresas que tiene. Y nada, no sé si Manuela o ponemos punto y final muchas gracias a Segitur por esta jornada de turismo inteligente que yo creo que ha quedado, y gracias a los intervinientes anteriores que se han marchado, y nos vemos en la próxima. Gracias.